Era la noche del 31 de agosto de 1997. Pasaban 6 minutos desde las 12 de la noche cuando la princesa Diana y su novio dejaron la suite imperial del Hotel Ritz de París y se dirigieron al ascensor que había en la primera planta. Una cámara de seguridad del pasillo grabó a la princesa. Su rostro tenía aquella expresión aburrida y triste que los fotógrafos conocían muy bien. Sí, era la que ponía cuando no estaba a gusto en algún sitio y quería marcharse corriendo. La princesa y su pareja salieron por la puerta trasera de aquel hotel. Un Mercedes-Benz negro los esperaba en la puerta. Al volante iba Henry Paul, el jefe de seguridad del hotel, que acababa de tomarse unas cuantas copas. A las 12:20 minutos, el vehículo arrancó a toda velocidad, iluminado por los flashes de los paparazzi. Al cabo de unos minutos, justo cuando el automóvil entraba a aquel famoso túnel a más de 120 km por hora, Henry Paul perdió el control. En cuestión de segundos, el coche quedó reducido a un amasijo de hierro. El claxon sonaba y sonaba sin parar. Momentos después, aquella princesa que bien se había ganado el corazón de todo el mundo, había muerto. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. Pero lo que muchos hasta el día de hoy se siguen preguntando, ¿qué fue lo que realmente pasó aquella noche? ¿En realidad todo fue producto de un accidente como se dijo o fue intencionado por alguien? Pues bien, te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque vamos a responder esas y otras preguntas. Y por si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas si te gustan los videos de crímenes, misterios o curiosidades. Y actives la campana para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Y de repente llegó el día más esperado, al menos para la prensa y para aquellos que soñaban que aquel matrimonio compuesto por... nos estamos adelantando mucho en la historia, disculpen. Mejor retrocedamos un poco en el tiempo. Ahora sí, ahí está, mucho mejor. Nos ubicamos en 1961. Año en el que nacía aquella mujer que rompería con todos los paradigmas y estereotipos de la realeza. Sí, Lady Diana Spencer, mejor conocida como Lady Di, nació en una familia aristocrática cercana a la familia real. Y es que los Spencer eran una de las familias más ilustres de toda Inglaterra, incluso más que los Windsor. Dentro del linaje y parientes de la familia se encuentran nada más y nada menos que Winston Churchill, sí, aquel que había sido primer ministro del Reino Unido entre 1940 y 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia, su infancia no fue perfecta. Cuando Diana tenía solo 6 años, sus padres se divorciaron y su madre se fue con otro hombre. De adolescente se apasionó por el baile, primero el ballet y luego el tap. Y conforme iba pasando el tiempo y mientras iba creciendo, se empezó a interesar en la docencia, sobre todo con niños pequeños, llegando incluso a trabajar en una guardería. Pero como en cualquier linda historia, esta también tiene su lado oscuro, y ese lado vendría de la casa de Windsor. Sí, en esta parte de la historia vamos a dejar a la princesa un poco de lado para contarte un poco sobre el príncipe Carlos. Desde su juventud fue el soltero más codiciado de la realeza europea, y es que la supuesta afortunada que se casara con el hijo mayor de la reina Isabel podría convertirse en monarca. Carlos daba por sentado que su madre abdicaría a su favor, cosa que finalmente nunca ocurrió, pero bueno, no hablaremos de eso en este video. Como veníamos contando, Carlos mantuvo cientos de romances y amoríos fallidos, hasta que en 1977 conoció a Lady Sarah Spencer de 22 años. Sí,
la hermana de Lady Di. Juntos asistían a los eventos más importantes de la realeza. Incluso en ese lapso se dice que mantuvieron un breve noviazgo, pero que culminó por las constantes infidelidades del príncipe. Así que luego de eso, Sara se lo presentó a su hermana y Carlos quedó fascinado con Diana. Y es que ella era una joven 12 años menor que él y nunca había tenido novio. Esa inocencia atrajo mucho la atención del príncipe desde el primer momento. Apenas la conoció, Carlos sintió que, luego de tanto buscarla, por fin había encontrado a la futura princesa indicada para su plan perfecto, el cual era casarse con una joven intachable y convertirse en rey. Pero había omitido un pequeño detalle. Sí, la relación apasionada que ya lo unía a Camilla Parker, una mujer casada mayor que él y con quien en ese momento no podía cumplir su sueño de pasar por el altar aunque ella se divorciara. Y es que la corona necesitaba que Carlos se casara con una chica virgen, o al menos que eso pareciera. Esta decisión no debería sorprendernos, ya que como verás a lo largo de este video, la corona controla y manipula absolutamente todo lo que sucede dentro de su familia. Todo lo hace con el único fin de sobrevivir ante la opinión popular. Incluso cosas horribles estaban a punto de hacer, pero todavía no llegamos a esa parte de la historia. Así que bien, los comienzos de la relación entre Carlos y Diana no fueron fáciles, ya que ella no mostraba interés en él. Al conocerlo incluso Diana exclamó: «Dios, qué hombre tan triste». Pero la perseverancia del príncipe terminó ganando y Diana finalmente se terminó enamorando. A cabo de solo 12 encuentros, la pareja anunció su precipitado compromiso. Ella, con apenas 20 años, y él, con 33, dieron la noticia repentina que sorprendió a los británicos y al mundo entero. Sí, Lady Diana Spencer y el príncipe Carlos iban a contraer matrimonio. Luego de aquel anuncio, Diana debió someterse a una prueba de virginidad tomada por los ginecólogos de la reina, ya que si no lo corroboraban, no podría casarse con el príncipe. Y sé lo que estás pensando. Obviamente, esta regla era absurda y completamente machista, ya que él como hombre había estado anteriormente con muchas mujeres, pero ella, solamente por ser mujer, tenía que someterse a una prueba de virginidad. Pero quédate tranquilo, tranquila, porque estas leyes cambiaron. Incluso esta normalidad, por suerte, ya no se lleva a cabo. Pero bien, no tuvo que pasar mucho tiempo para que ya comenzaran las complicaciones dentro de la pareja, ya que una semana después del compromiso, Lady Di fue víctima de su primer ataque de bulimia, a raíz de un comentario desafortunado del príncipe Carlos, quien le dijo: «Vaya, estás un poco rellenita». Ella misma incluso comentaría años más tarde que no fue la única vez que eso sucedió. «En una ocasión, mi marido puso una mano en mi cintura y dijo: «Un poco gordita por aquí, ¿verdad?». Eso disparó algo en mí». Pero bien, a pesar de algunos malestares que surgieron en la pareja, al final, el momento que muchos habían estado esperando, por fin había llegado. Pero en esta parte de la historia, déjenme abrir paréntesis para decirles que por muy poco, y esta boda casi no sucede. Esta confesión la haría Diana más tarde, ya que pocos días antes de su boda se enteró de la relación que Carlos estaba teniendo todavía con su amante Camilla Parker. Pero bien, de todas formas, Diana cedió pensando que las cosas podrían cambiar. Es así que el 29 de julio de 1981 se llevó a cabo la boda real. La misma se celebró en la Catedral de St. Paul en Londres y acaparó la atención del mundo entero, convirtiéndose en la más recordada hasta el día de hoy, ya que fue seguida a través de los medios de comunicación por más de 750 millones de personas en todo el mundo, siendo de los eventos televisivos más vistos de la historia. El desfile de personas que se agolparon para ver a los recién casados fue incesante. Incluso muchos británicos se aseguraron un lugar cerca de donde pasaría el carruaje de los novios,
y durmieron en las calles en las noches previa a la boda. La novia llegó a la catedral en una carroza, arribó sola porque el velo era tan voluminoso que apenas ella cabía adentro. Hasta último momento se tuvieron que hacer ajustes en las medidas de su vestido, ya que Diana bajaba constantemente de peso. En sus votos, Lady Di omitió la palabra obedecer, y siguiendo su ejemplo, Kate Middleton y Meghan Markle harían lo mismo en sus bodas. Temiendo un atentado del IRA, la policía registró las alcantarillas, peinó la ciudad con perros y apostó francotiradores por todos los techos. 4.000 policías y 2.200 militares fueron asignados para controlar el evento. Pero bien, en aquella boda no todo era color de rosa. Y es que mientras Diana caminaba hacia el altar, había una persona a la que no podía sacarle la mirada de encima. Sí, adivinaste, aquella persona era Camilla Parker, la amante de Carlos. Diana confesaría luego el dolor que le causó verla allí en ese día tan importante para ella, ya que agregó que amaba mucho a Carlos y deseaba de que aquel romance con Camilla se hubiese terminado. Pero, lamentablemente, no fue así. En fin, de la noche a la mañana, Diana pasó de ser una joven tímida y totalmente desconocida a convertirse en la princesa más querida del mundo. Pero lo que parecía una noticia feliz para Diana de Gales, en realidad era el comienzo de su pesadilla. Así lo confesaría ella misma años después. Me sentía como un cordero al que llevaban directamente al matadero. A lo largo de su vida como princesa de Gales, desarrolló sus obligaciones reales de un modo impecable y representó como nadie a la reina Isabel en sus viajes internacionales. Pero bien, fue pasando el tiempo y la relación entre Diana y Carlos se convirtió en un verdadero tormento. Y es que el príncipe Carlos seguía enamorado de Camila. Los encuentros entre los amantes eran cada vez más frecuentes y los llantos desconsolados de Diana eran incesantes. Incluso esta imagen de Lady Di dormida oculta un gran secreto. Aunque aquí Diana parece la bella durmiente, años después se reveló el motivo de su profundo cansancio. Y es que ese día Diana tenía poco más de 3 meses de haberse casado con Carlos. 3 meses de haber descubierto que su vida no era lo que siempre soñó. Al día siguiente reveló una noticia que también le quitaría el sueño. La princesa Diana estaba embarazada de su primer hijo. A pesar de cargar en su vientre al futuro heredero de la corona, Lady Di siguió sin sentirse bienvenida y aceptada por la familia real. Eso, más el constante acoso de los paparazzi que la criticaban todo el tiempo, la llevaron a considerar quitarse la vida. Pero meses después, Diana encontró el consuelo que tanto necesitaba en el amor de su hijo William y años después, también en su próximo hijo Harry. A pesar de lo que le pasaba dentro de la corona, todo el mundo la amaba por su forma de ser tan sencilla. El revuelo que causó Diana nunca se había visto en ningún miembro de la realeza. Había causado un impacto tan grande acercándose a niños y saludando de la mano, algo que ninguno de la casa de Windsor hacía. Eso fue el gancho que enamoró a todos. Pero lo que sin duda la convirtió en un símbolo fue cuando se dirigió al lugar donde atendían a los enfermos de VIH y sin dudarlo, para el asombro de todo el mundo, comenzó a abrazarlos y darles la mano. Desde ese preciso instante, la percepción que la gente tenía sobre el SIDA cambió gracias a este gesto de la princesa y le demostraba al mundo que aquellos enfermos también tenían el derecho de todos a recibir cariño y no ser menospreciado por su enfermedad, dejando más que claro que el SIDA no podía contagiarse por un simple abrazo o apretón de manos. Todo este revuelo mediático, donde se hablaba más de Diana que el príncipe Carlos, hizo que tanto la reina Isabel II como los miembros de la corona se preocuparan, ya que Diana estaba teniendo tanta atención que, a su entender, le quitaba peso a su heredero legítimo Carlos. Y es que para la reina, la princesa Diana solamente tenía que ser un hermoso objeto de exhibición en los brazos de su hijo. Pero para males de ella,
Diana estaba haciendo todo lo contrario. Por eso, conforme pasaban los meses dentro de las giras reales, a Carlos le llenó de celos que la multitud solo quería ver a Diana, y siendo presionado por su familia, él también se empezó a llenar poco a poco de odio hacia ella. Incluso el día de nacimiento de Harry hubo un quiebre aún peor en su relación, ya que a las pocas horas del nacimiento de su hijo, Carlos se mostró molesto e incluso incómodo cuando se le preguntaba si el bebé se parecía a él. Cuando la pareja abandonó el hospital y llegaron al palacio, a los pocos minutos de su llegada, Carlos abandonó el lugar y se fue con su mejor amigo a jugar un partido de polo. Sí, como si nada de aquello le hubiese importado. Se dice que todo eso fue porque Harry tenía todos los rasgos físicos de la familia Spencer, y como ya te había mencionado, para esos momentos Carlos estaba cansado de que toda la atención se la llevara Diana. Y fue así como empezaron a hacer todo lo posible por dañarla. Para esos momentos, la princesa Diana comenzó a tener un acercamiento a la única persona que la escuchaba. Sí, su jefe de seguridad. Al sentirse protegida por él, Barry terminó transformándose así en su primer amante, hasta que la corona se enteró. ¿Recuerda lo que hablamos al principio de este video? Aquello de que la corona es capaz de hacer cualquier cosa para mantener viva su reputación. Bueno, fue entonces que el 15 de mayo de 1987, Barry de repente sufrió un accidente de motocicleta y murió. Sí, casualmente este también fue un accidente en una carretera, algo que más tarde también veremos y ustedes ya saben en quién, pero todavía no vamos a adelantarnos, es que ya llegaremos a ese momento de la historia. Años después se revelaría un video donde Diana aseguraba que el servicio secreto británico se había encargado de matar a Barry. Cuando todo esto pasó, Diana pensó rápidamente que algo malo también le podía ocurrir a ella. Fue así como en la primavera de 1991 se contactó con el periodista Andrew Morton para poder revelarle todos los secretos dentro de su matrimonio. Y le pidió que hiciera un libro, pero que nunca revelara la información del mismo hasta que de verdad algo malo le suceda a ella. Pero sin hacer caso a lo que Diana le pidió, el 15 de julio de 1992, Andrew anunció que publicaría el libro. Esta noticia puso rápidamente en alerta a toda la corona. Fue así que 3 meses después, la reina reunió a Carlos y a Diana para ofrecerles que la mejor opción era una separación. De todos modos, los medios ya lo sospechaban y no era necesario seguir fingiendo aquella relación. Por eso, el 9 de diciembre de 1992, el matrimonio se separó de forma oficial. Fue entonces cuando Carlos dio rienda suelta al adulterio que tenía con Camila y comenzó a mostrarse en público con ella. Por este motivo, en junio de 1994, Lady Di estrenó un vestido negro muy sensual que la puso en boca de todos por conocerse como el vestido de la venganza. Y es que esta forma de vestir no era algo habitual en ella, pero ese día eligió ponérselo para hacerle llegar un significativo mensaje a la corona. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Bien, porque justamente ese mismo día el príncipe Carlos había brindado una entrevista en la que había admitido su infidelidad con Camilla Parker. De esta forma, la princesa dio una lección de poder y de estilo a la vez para vengarse de lo que se consideraba entonces una vergüenza pública, ya que Lady Di ese día terminó logrando acaparar toda la atención pública nuevamente. Su estilo comenzaba a ser imitado y admirado por millones de mujeres en todo el mundo. A partir de ese momento, la vida de Diana se volvió aún más solidaria y enfocadas a las causas benéficas. Presidiendo decenas de fundaciones, ayudó a los niños de África, mantuvo encuentros con personalidades como Nelson Mandela y la Madre Teresa de Calcuta, se ocupó de los enfermos de lepra y de ancianos desamparados. Incluso se unió a las filas de la Cruz Roja, llegando a ser uno de los actos sociales más importantes de su vida.
ya que fue hasta Angola a fomentar la eliminación de las bombas terrestres, caminando incluso en un campo minado y poniéndose en riesgo para demostrar su determinación. Pero bien, a pesar que la princesa seguía ganándose el corazón de millones de personas, hubo uno en especial, sí, uno que la cautivaría a ella. Y es aquí, en verano de 1997, cuando el padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, la invitó a ella y a sus hijos a pasear en yate en Francia. Allí Diana y Dodi Al-Fayed convivieron todavía más. Sí, el multimillonario le otorgó la seguridad y cuidados que ella tanto estaba buscando. En él, Diana pudo visualizar un gran futuro sin ninguna preocupación. Regresar a casa y un esposo amoroso lleno de cariño esperándola era todo lo que ella siempre había querido, y ahora parecía poder alcanzarlo. Pero lamentablemente aquella felicidad le duró muy poco, ya que 2 años antes de estas breves vacaciones, Diana había tomado una decisión de la cual muchos pensaban que se estaba sentenciando a sí misma. Una decisión que alarmó en sobremanera a toda la corona. Sí, aquella famosa y recordada entrevista para la BBC. En esta entrevista, Diana sacaría más información delicada de su vida dentro de la corona. Por ejemplo, de cómo manejaban y controlaban todo desde adentro, entre infidelidades, mentiras y más engaños. Y aquello era algo que la corona no podía permitir. El que alguien que estuvo dentro del círculo íntimo de la casa de Windsor los estuviera ventilando, los enojó muchísimo. Por eso fue justamente en agosto de 1997 cuando Diana y su pareja Dodi deciden tomarse unas vacaciones y pasar unos días en Francia. Justo cuando estaban por irse, deciden pasar un día más en París. Y esa última noche, el 30 de agosto de 1997, fueron vistos por última vez a través de las cámaras de seguridad del Hotel Ritz, saliendo por la puerta trasera para así poder eludir a los paparazzi. En aquel auto iban Diana, su pareja Dodi Al-Fayed, el guardaespaldas Trevor y el conductor Henry Paul, quien fue señalado años más tarde como el responsable del accidente, luego de que se le detectara el triple de alcohol en la sangre que el permitido legalmente para conducir. Pero bien, es aquí justamente donde empieza a ponerse un poco rara la historia y empiezan las primeras controversias. Y es que en la madrugada de esa fatídica noche, Diana es vista saliendo por la puerta trasera del hotel. Lo extraño es que al momento de salir no se encuentran a nadie, pero al poco andar de repente aparecen 4 motos de paparazzi que los empiezan a seguir a toda marcha. A los pocos metros del recorrido sobre la calle Ribó, el conductor aceleró todavía más para entrar a una velocidad superior a los 170 km por hora. Y justamente en esta parte de la historia también hay algunas controversias, y es que, según otros informes, dicen que iban a más de 120 km por hora y otro a más de 200. En fin, en todos se coincidía de que iban demasiado rápido para un lugar con máxima de 50 km por hora. Así que bien, a esa velocidad entran al túnel del alma, donde se dice que el Mercedes pudo haber rozado contra el Fiat que pasaba delante de ellos, donde hizo que se desviara para terminar impactando brutalmente contra una columna de cemento. Aquel impacto inmediatamente se cobró la vida de Dodi Al-Fayed, Henry Paul, y dejó el cuerpo de Lady Di en estado crítico pero consciente. Así lo describiría conmocionado un bombero que tras rescatar a Diana del auto y comenzar a asistirla, fue testigo de sus últimas palabras con vida. La tomé de la mano y le pedí por favor que no cerrara los ojos. Entonces Diana me miró y me dijo: «Dios mío, ¿qué pasó?». En ese instante, y a pesar de no presentar heridas visibles, Diana tuvo un paro cardíaco. Se le efectuaron las maniobras de RCP correspondiente hasta que volvió a respirar y entonces fue trasladada al hospital. A pocas horas de ingresar y luego de todos los esfuerzos posibles para salvar su vida, Diana de Gales muere a causa de las graves heridas internas que presentaba en todo su cuerpo.
Al amanecer de aquel 31 de agosto de 1997 en París, el pueblo británico y el mundo lloraron su muerte. Desde la muerte de Lady Di, obviamente hubo muchas hipótesis y teorías. Una de ellas, y la cual muchos se aferraron, fue que aquel accidente en realidad había sido planeado por la corona. Todo este rumor se debió a la carta que Lady Di hizo para su mayordomo varios meses antes, la cual decía: "Mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil. Un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza le despejarían el camino para que se pueda casar con Tiggy, la niñera de sus hijos. Camila no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra", concluía Diana en la carta. Y bueno, debido a eso surgieron más hipótesis, sobre todo por el auto con el que ellos supuestamente impactaron antes de chocar contra el muro. En ningún momento el conductor del Fiat intentó socorrerlos o frenarse para ver qué había sucedido, ya que solo se echó a huir. Pero como bien dijimos, son solo hipótesis, ya que la versión oficial fue que aquel fatal hecho no fue más que un accidente debido a la alta velocidad que manejaba el chofer y al triple grado de alcohol que tenía en su cuerpo al momento del trágico deceso. Pero bien, la vida de Diana Spencer estuvo marcada por el abandono, el desamor y el conflicto. Pese a los grandes periodos de depresión y angustia, Diana nunca abandonó las causas por las que la recordará el mundo entero. Del mismo modo, tampoco perdió su valentía para enfrentarse no solo a políticos, sino a la propia corona, y particularmente a la reina Isabel, con quien tuvo muchos momentos de tensión y desagrado. Hoy, a 24 años de su fallecimiento, su vida y su muerte siguen siendo un fenómeno del que todos tienen algo que decir. Series, documentales y películas han llevado la vida de Lady Di a la pantalla, acercándola a un público que la amó incondicionalmente. Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y nuevamente, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gustan los videos de crímenes, misterios o curiosidades, para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Y bien, mi nombre es Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!